Bienvenidos al análisis de este tema tan importante como lo es los medicamentos utilizados para el dolor. Les habla Walter Tower Ferrer, estudiante de Regencia de Farmacia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP, bajo el curso Farmacología. ¿A cuántos de nosotros nos gusta dar un paseo por un ambiente natural? De pronto caminar, correr, desplazarnos, cambiar de rutina, salir de todas esas preocupaciones que nos deja el día a día. Sí, el día a día laboral, sin duda alguna, nos exige un esfuerzo gratificante, pero que lo hacemos con todo gusto, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando llega un dolor a nuestro cuerpo y nos impide realizar las actividades que tenemos programadas? ¿Qué pasa cuando tenemos una presentación y de pronto nos da un dolor de cabeza? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su reacción? ¿Se toma algo para ese dolor? ¿O simplemente no le presta atención? ¿Un medicamento quizás? ¿O recurra a un estimulante natural como lo es el café? Y si el dolor persiste, ¿cuándo considera consultar a un médico para tratarlo? Bueno, recordemos que la palabra dolor, etimológicamente hablando, viene del latín doloris, el cual lleva o conlleva entre sí una causa, un efecto. Relaciona que siempre debe haber algo que genera un cambio y que ese cambio es un efecto. La imagen habla más que mil palabras, ¿cierto? Cuando vamos a la Real Academia Española, encontramos que define la palabra dolor como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Pueden haber entonces dos tipos de dolores. Un dolor sentimental, como lo podemos observar en la parte de arriba, por ejemplo, cuando se nos muere un ser querido, es un dolor muy profundo y una sensación difícil. Pero también puede haber un dolor que es físico, que es sensitivo. Es a ese tipo de dolor que vamos a analizar en este apartado. Etapas del dolor. Todos tenemos la capacidad de hacer ejercicio y de recibir estímulos del medio que nos rodea. El sistema encargado de recibir esos estímulos, interpretarlos y decirnos cuál es la manera como debemos responder ante ciertas circunstancias es nuestro sistema nervioso. La imagen del fondo nos está mostrando la sinapsis neuronal que se encuentra a través de nuestro sistema nervioso. Recordemos que las neuronas envían estímulos eléctricos, impulsos eléctricos que son reconocidos de unas a otras a través de los cambios químicos que los mismos generan. Nuestro sistema nervioso, a nivel periférico, que cuenta con nervios periféricos motores y nervios periféricos sensitivos, los cuales son estos últimos encargados de llevar o transmitir la información que reciben del medio. Cuando existe una lesión, pues estos nervios periféricos van a identificar esa lesión y van a transmitir esa información. ¿Dónde van a transmitir esa información? La van a transmitir a nuestra médula espinal, la cual va a transportarla a nuestro sistema nervioso central, ya sea el cerebro. Porque recordemos que el sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal y el cerebro. Listo. Entonces, sucede una lesión. Encontramos que los nervios sensitivos, conocidos en este apartado como nociceptores, tienen una lesión, identifican una lesión. Estos son nervios que se encuentran libres, ¿sí? De forma libre. Y están diseñados para detectar cualquier factor nocivo
que llega a nuestro cuerpo. Están en nuestra periferia, es decir, que están fuera de nuestro cerebro y fuera de nuestra médula espinal. Por eso son periféricos. Entonces, hay una lesión y entonces se genera un cambio bioquímico y se liberan neurotransmisores. ¿Neurotransmisores como cuáles? Neurotransmisores como histamina, prostaglandina, bradicininas y sustancias P, que son las sustancias que se generan cuando hay una lesión. Cuando nuestro nociceptor recibe todos estos neurotransmisores, entonces él automáticamente identifica que hay una lesión. Por lo tanto, genera un impulso eléctrico para comunicarlo a una neurona que se encuentre más cercana. Una vez que se hace esta comunicación entre todas las neuronas, como se observa al fondo de la imagen, pues entonces ya llega a un punto de reconocimiento del dolor por parte del sistema nervioso central. ¿Cómo lo hace? Bueno, este impulso eléctrico es recibido y transportado por las terminales neuronas, las terminales nerviosas, hasta la asta dorsal, donde se clasifica y sube al cerebro por la médula espinal. La frecuencia de la señal que emita el nociceptor va a ayudar al sistema nervioso central a identificar la intensidad del dolor y la prioridad de respuesta que debe emitir el cerebro. Hay dos canales de comunicación para transmitir esos impulsos nerviosos. Los nociceptores delta A, que llevan una fibra mielinizada, son aquellos que transmiten el dolor consciente y penetrante. Explicamos. Pues hay un dolor, sí, existe una lesión. Lo primero que se valida es que la persona esté consciente, es decir, que esté en sus 5 sentidos, que no tenga ningún problema de desmayo ni nada de eso, sino que en contrario esté consciente y que pueda percibir entonces este dolor que es penetrante, ¿sí? No hay pérdida de conciencia. La información o los impulsos nerviosos eléctricos que son transmitidos a través de los nociceptores delta C, que son unas fibras no mielinizadas, pues entonces el sistema nervioso central los interpreta como un dolor sordo y punzante. En la gráfica podemos observar los dos casos. Vamos a analizar el primer caso, que es un dolor punzante y la persona está consciente. Entonces, podemos observar que a la altura de la articulación de la rodilla se generó una lesión. Esta lesión, en amarillo con la estrella, está diciendo al receptor, al nociceptor, por unos cambios químicos de liberación de prostaglandina, de histamina, de bradicina y de sustancias P, que hubo una lesión específica en esa área. Por lo tanto, este nociceptor lo que hace es transmitir la información a través de las fibras nerviosas. ¿Dónde transmite la información? Bueno, recordemos que estos son los nervios, esta rótula hace parte de los nervios inferiores. En consecuencia, la información debe subir. Cuando sube, llega hasta la asta dorsal, que está precisamente acá de este lado. Y esta asta dorsal lo que va a hacer es identificar de dónde viene el impulso nervioso y va a seleccionar el canal o la vía para que esa información llegue al sistema, al cerebro. ¿Sí? Entonces, dice, listo, este es un impulso nervioso que viene de la neurona aferente tal, y el dolor tiene estas características, por lo tanto, el cerebro debe interpretarla como un dolor consciente y punzante. ¿Cuál es la característica de este dolor consciente y punzante? Pues que la persona es capaz de indicar con certeza específica el área y la localización exacta del dolor. En este caso, si le decimos a la persona, señáleme con un dedo dónde tiene el dolor, la persona va a señalar directamente en la rótula y va a ser capaz de indicar en qué parte de la rótula. Pero ahora pongamos el segundo caso, donde la información
que emite el receptor no es específica y por lo tanto el impulso viaja a través de las fibras no mielinizadas. Lo podemos observar en la parte superior. En la parte superior podemos observar que hay una sola de referencia, la cual está pintada de rosado. Aquí abarca de hecho prácticamente toda la zona del fémur. Olvidémonos por un momento de esta estrella nunca ha estado ahí, para este ejemplo. Y entonces la persona puede decir, hay un dolor, el nociceptor captó el dolor y está consciente que hay un dolor, que hay una lesión, y está generando la sensación de dolor y le está diciendo al asta dorsal que envía la información al cerebro, y el asta dorsal está enviando la información al cerebro, pero el cerebro no es capaz de ser específico en la localización del dolor, y por lo tanto lo trabaja por zonas. Entonces es un dolor sordo, es un dolor que no es específicamente. ¿Dónde más podemos encontrar este tipo de dolores? Bueno, cuando la persona tiene un dolor de muela, regularmente se acerca al odontólogo y el odontólogo le pregunta, ¿cuál es la muela que te duele? Y la persona no es capaz de señalar con certeza cuál es la muela que le duele, sino que puede decir, no, es aquí, pero si el odontólogo le toca acá, también le duele acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sí sabe el cerebro? Que hay una lesión, que hay un dolor. ¿Dónde? En una zona. ¿Sí? Entonces, pasemos. La información que viaja por la fibra mielinizada está diciéndole al cerebro que la persona está consciente y que hay un dolor penetrante. Y el cerebro puede decir con certeza dónde está el dolor y la persona puede señalarlo con un dedito. Pero en el caso de la información que viaja o del impulso nervioso que viaja a través del nociceptor de delta C, que es una fibra no mielinizada, pues el cerebro va a interpretar que hay un dolor sordo y pulsante. En todas estas etapas del dolor se están segregando entonces neurotransmisores. Los neurotransmisores que se segregan son prostaglandina, bradicinina, sustancias P e histamina. La histamina está presente cuando hay problemas alérgicos, por lo tanto estimula la inflamación. La prostaglandina, como neurotransmisor, ayuda al sistema nervioso a identificar cuando hay dolores. Y también es precursora de inflamación. Sin embargo, no solamente tiene una función específica ahí, sino que tiene funciones generalizadas. En este caso, la prostaglandina sirve a nivel gástrico para proteger nuestro sistema digestivo. Es así como estimula la llegada de bicarbonato al estómago para que éste regule la acidez y deje de ser tan ácido en los momentos donde no hay alimento. Adicionalmente, también protege el estómago, estimulando la producción de moco gástrico, y de esa forma las paredes del estómago siempre van a estar sanas. A nivel del hipotálamo, ayuda a la regulación de la temperatura. Ok. Entonces ya vamos a terminología un poco más generalizada y encontramos que hay dos tipos de dolor. El primero de estos dos tipos es el dolor nociceptivo. ¿Cuándo sucede este dolor nociceptivo? Bueno, cuando la función del equipo sensorial es correcta, es decir, cuando nuestro sistema nervioso está ejerciendo su función de forma correcta. No hay ningún inconveniente funcional, sino por el contrario, toda la funcionalidad va como debe ir y corresponde cada neurona, cada fibra, la médula espinal y el cerebro está funcionando de forma óptima. Sin embargo, existe una lesión y por lo tanto, este sistema nervioso va a interpretar esa lesión y va a decir, aquí hay un dolor. Ese es un dolor nociceptivo. También puede haber un dolor neuropático. ¿Cuándo sucede este dolor neuropático? Bueno, este dolor neuropático se presenta
cuando hay daños en el equipo nervioso. Cuando un nervio está siendo pisado por una vértebra, ya es un dolor neuropático. Existe un dolor, pero no hay ninguna lesión. ¿Sí? Hay un daño neuropático. Regularmente estos daños se presentan a nivel periférico. Entonces puede haber una hipersensibilidad porque este nervio está sobreestimulado. Es ahí entonces cuando podemos encontrar neuropatías diabéticas, cuando las personas diabéticas tienden a padecer este tipo de dolores periféricos. Ahora, ¿cuáles son entonces los fármacos utilizados para el tratamiento del dolor o la analgesia? Que es el término utilizado a nivel farmacológico para conversar o hablar sobre el tratamiento del dolor. Bueno, en esta oportunidad trataremos los siguientes grupos farmacológicos: los opioides, los no opioides, los antigotosos, y de cada uno vamos a conocer las generalidades, la farmacodinamia, la farmacocinética, las advertencias y o sus contraindicaciones. Observemos esta imagen. En esta imagen podemos notar que hay sustancias medicamentosas que actúan directamente sobre el sistema nervioso central, ya sea en el cerebro, la médula espinal, y también hay sustancias que actúan en el sistema periférico. En el caso del sistema nervioso central, podemos observar a los opioides, los agonistas alfas, el acetaminofén, y los modificadores antagonistas moduladores de la enfermedad. Y también podemos observar que en la médula espinal, hasta dorsal, también actúan anestésicos locales, como es en el caso cuando la persona la operan y le van a colocar la famosa raquidia, un anestésico opioide. Y en el caso de los nervios periféricos, en ellos también actúan los anestésicos locales, los inhibidores de la ciclooxigenasa y los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides. Considerando que es un grupo amplio de medicamentos y que podríamos durar mucho tiempo explicándolos, lo que vamos a hacer es trabajar con prototipos de cada uno de estos grupos farmacológicos para tener una idea general de cómo actúan, cuáles son sus efectos, cuáles son sus indicaciones y cuáles son sus contraindicaciones. Analgésicos opioides. ¿Cuáles son las generalidades de estos analgésicos? Bueno, se conoce como analgésico opioide a cualquier molécula, ya sea natural o sintética, que actúe sobre los receptores de los opioides. La fuente natural de esta sustancia son los alcaloides. El alcaloide es extraído de la planta amapola, del opio, de ahí su nombre. Entonces, debemos tener en cuenta que el cuerpo presenta péptidos opioides endógenos para tratar estímulos nocivos, ya sea de dolor o sea del estrés. Es por ello que al consumir sustancias que ocupan esos receptores, se puede observar una reacción en el organismo. ¿Cuáles son entonces estas familias de opioides propias del cuerpo o endógenos? Bueno, son tres. Son las endorfinas, encefalinas y las dinorfinas. Esos péptidos producen analgesia. Todos producen analgesia. Bueno, ahora veamos entonces cuáles son esos receptores de los opioides donde se alojan estos analgésicos. Existen tres tipos de receptores: los receptores mu, los receptores delta y los receptores kappa. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, las funciones son muy parecidas. Entonces podemos observar que en los receptores mu hay anestesia raquidia, suprarraquidia, también se puede presentar sedación, hay inhibición de la respiración, disminución de la velocidad de tránsito intestinal, regulación de la secreción de hormonas y neurotransmisores. ¿Cuál es la afinidad de los péptidos con relación
al receptor? Bueno, observamos que las endorfinas llevan la delantera en los receptores mu. Seguidas a esta, las encefalinas y en muy pequeña cantidad las dinorfinas. En los receptores delta, el cual lleva también una analgesia suprarraquídea y raquídea, regulación de la secreción de hormonas y neurotransmisores, observamos que las encefalinas son las que llevan la delantera y las endorfinas están en segunda relevancia, al igual que las dinorfinas. En los receptores kappa encontramos que hay una analgesia suprarraquídea y raquídea, efectos psicomiméticos y disminución del tránsito gastrointestinal. En estos receptores kappa, los que llevan la delantera son las dinorfinas. Entonces, la farmacología de los opioides. ¿Cuál es su absorción? Bueno, la absorción se puede presentar por vía subcutánea, intramuscular, oral, mucosa oral y transdérmica, que es en parches. Bueno, actualmente en Colombia se encuentra activa la vía de las presentaciones del producto en vía intramuscular, oral y transdérmica. Se recurre a la administración intramuscular y subcutánea preferiblemente. ¿Por qué? Porque las dosis orales, en dosis orales se debe aumentar la concentración por efecto de primer paso a la sangre en el caso de la morfina. ¿Cuál es la distribución? Bueno, las concentraciones máximas de la morfina y de la mayoría de los opioides se encuentran en los tejidos de alta perfusión. ¿Cuáles son estos tejidos? Pues recordemos que los tejidos de alta perfusión son el cerebro, los pulmones, el hígado, los riñones y, para este caso, el vaso en pequeñas proporciones. Estas pequeñas proporciones también se encuentran en el sistema musculoesquelético, pero considerando la masa que tiene cada persona, pues dependiendo si es una persona gruesa, gorda, puede almacenar más cantidad de opio o de morfina más bien en su cuerpo. ¿Cuál es el metabolismo de los opioides? Bueno, a nivel general vamos a trabajar con el prototipo de la morfina y vamos a encontrar entonces datos básicos como lo es el código anatomoterapéutico y bueno, el principio activo es morfina clorhidrato hidratado equivalente a 10 miligramos de morfina clorhidrato nitro y el nombre comercial del producto es morfina clorhidrato, viene en 10 miligramos sobre mililitro. El laboratorio fabricante o el laboratorio que comercializa el producto es Laboratorios Ryan de Colombia, SAS. A nivel metabólico, una vez que se suministra esta sustancia en el organismo, pues se convierte en metabolitos polares y el grupo hidroxilo libre se conjuga con el 3-glucurónico de morfina, generando entonces morfina 3-glucurónido, y este compuesto tiene propiedades neuroexcitadoras. Los efectos no parecen ser mediados por receptores mu, sino por receptores GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Esto se puede revisar o se puede contactar considerando que es un efecto neuroexcitador. Y ese tipo de efectos generalmente lo hacen los GABA. El 10% del 3 de morfina 3-glucurónido se degrada a 6-glucurónido, que es de 4 a 6 veces más potente que el compuesto original. La excreción de la morfina es principalmente por la orina, en pequeña cantidad por la bilis. La farmacodinámica. El mecanismo de acción es, la morfina produce analgesia al unirse a receptores de la proteína G específicos localizados en el cerebro y la médula espinal. Recordemos que estas son las regiones donde se transmite y regula el dolor. En consecuencia, va a haber un efecto analgésico. ¿Por qué? Porque se va a interrumpir esa comunicación que transmite el dolor. ¿Cuál es la acción a nivel celular? Bueno, la morfina cierra los conductos de voltaje controlados por calcio en terminaciones nerviosas presinápticas y adicionalmente inhibe las neuronas postsinápticas
por apertura de los conductos de potasio. Observemos. Cuando la neurona aferente primaria recibe un dolor, este dolor lo va a transmitir. Pero para transmitirlo lo que hace es captar calcio y expulsar potasio, un glutamato y un neuropéptido. La neurona aferente secundaria lo que hace en el asta dorsal es absorber entonces ese impulso del dolor una vez que ya lo identifica y va a retransmitirlo. Cuando se encuentra el fármaco en acción, lo que hace es evitar que se absorba el calcio, porque cierra su conducto de voltaje, evitar que se absorba el calcio y por lo tanto inhibe que la neurona postsináptica tenga una apertura de potasio. En consecuencia hay una interrupción de la comunicación en esa sinapsis. Si no se está transmitiendo la idea del dolor, el cerebro va a decir que todo está bien. Magnífico, ¿verdad? Estos fármacos generan un síndrome de privación o abstinencia. Por lo tanto, su uso está restringido exclusivamente al cuerpo médico. Tolerancia a los opiáceos. Cuando un paciente tiene una dosis frecuente, un paciente está con una patología específica, un trauma severo, y se le debe medicar opiáceos. ¿Qué sucede? A la misma dosis, en mucho tiempo, la eficacia del medicamento disminuye. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a generar una tolerancia al fármaco. En consecuencia, si se está suministrando la misma dosis, a dosis regular, el efecto terapéutico va a disminuir. Como no se quiere eso, sino por el contrario, contribuir a que la persona no perciba tanto el dolor, pues entonces se debe hacer un ajuste en la dosis para volver al efecto inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que si antes teníamos un efecto lineal a nivel de dosificación, tenemos que aumentar la dosis para que el efecto terapéutico continúe siendo el mismo y el paciente pueda disminuir la sensación de dolor, mientras que el cuerpo se recupera. Es por ello que entonces estos fármacos generan dependencia al fármaco. ¿Ya? El cuerpo termina dependiendo del fármaco. ¿Cómo es el tratamiento para evitar que el cuerpo dependa del fármaco? Generar una dependencia. Bueno, como se fue aumentando la dosis de forma gradual, pues entonces se debe disminuir la dosis de forma gradual también, hasta que llegue el momento en que ya el paciente no requiera del medicamento. Pero no se puede privar del fármaco a las personas cuando tienen un tratamiento largo. O sea, no se puede retirar el fármaco del tratamiento de la noche a la mañana. No, eso tiene que ir siendo paulatino, así como fue paulatina la recuperación. Efectos de la morfina. La morfina tiene efectos a nivel periférico y a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar que produce analgesia, el cual es cero dolor, la persona no siente dolor, pero también puede producir euforia. Si le produce euforia, se va a sentir un estado placentero y también puede producir la sedación. Entonces, cuando vemos que estos pacientes que están medicados, que están en la clínica, tienden a permanecer dormidos o sedados. Pero cuidado, la morfina también genera depresión respiratoria. Eso quiere decir que la respuesta de los pulmones ante la cantidad de dióxido de carbono que se encuentra en el cuerpo va a disminuir, lo cual es contraproducente porque sabemos que el dióxido de carbono es el desecho del organismo. La morfina también puede suprimir la tos, ¿sí? Entonces también puede ser utilizado como antitusivo, aunque regularmente también se utiliza es la codeína. Este fármaco también regula la temperatura, que también tiene un efecto sobre el hipotálamo. También puede producir náuseas y vómitos y meiosis a nivel ocular. Los efectos terapéuticos en el aparato cardiovascular se puede presentar bradicardia,
muy ocasionalmente, pero se puede presentar. En el sistema digestivo se puede presentar estreñimiento. Eso sí, 90% de los casos presentan estreñimiento. Lo anterior considerando que a nivel intestinal tenemos también receptores mu, que es donde se liga la morfina. A nivel renal se presenta retención de líquido por reabsorción de sodio. Entonces vamos a estar resolviendo sodio y vamos a estar presentando retención de líquido, así que eso es de mucho cuidado y debe ser bajo vigilancia médica. En el caso de las mujeres embarazadas, si se le medica el medicamento, pues entonces a nivel del útero se puede presentar un retraso en el trabajo de parto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos y no abusar de ellos. Más considerando que no están a nuestro alcance. ¿Cuáles son las interacciones de los opiáceos? Bueno, vamos a ver en la izquierda, vamos a ver el grupo de fármacos, que ya sea sedantes, los tranquilizantes y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y a nivel de la parte derecha vamos a ver las interacciones con los opioides, ¿sí? Entonces revisemos. Los sedantes hipnóticos en interacción con los opioides aumentan la depresión del sistema nervioso central, y esto es delicado porque se puede producir una depresión respiratoria, que es lo que regularmente sucede. Si hay una depresión respiratoria, pues la persona va a perder la capacidad innata, ¿sí?, de respirar, y por lo tanto se puede morir. Si se combina opioides con tranquilizantes antipsicóticos, pues entonces hay un aumento de la sedación y el efecto y puede haber efectos variables de la depresión respiratoria, acentuando los efectos cardiovasculares como acciones antimucarínicas y de bloqueo alfa. Los inhibidores de la monoaminoxidasa en interacción con los opioides, hay una contraindicación relativa de todos los analgésicos opioides por la elevada incidencia de coma hiperpirético. También se ha comunicado hipertensión. Entonces, mucho cuidado. Efectos adversos. Se puede producir inquietud conductual, temblores o, quien quita, si hay una reacción disfórica, hiperactividad. Puede suceder depresión respiratoria, náuseas, vómitos, aumento de la presión intracraneal, hipotensión postural causada por la hipovolemia, estreñimiento, retención urinaria, prurito alrededor de la nariz y urticaria, más frecuente cuando se administra por vía parenteral o raquídea. Hasta ahí fue analgésicos opioides. Ahora vamos a ver analgésicos no opioides. Recordemos que cuando hay una lesión se produce una inflamación. Eso es un efecto natural de nuestro sistema inmunológico, y nuestro cuerpo está preparando una serie de mecanismos de defensa para evitar o contrarrestar esta lesión. Entonces, ¿qué sucede? Una lesión regularmente viene acompañada de enrojecimiento, aumento de la temperatura en el área o en la zona afectada, inflamación y, en un caso, dependiendo de la lesión, puede suceder un edema. Entonces, ese tipo de problemas son los que van a trabajarse con los analgésicos no opioides. Entonces, se conoce como analgésicos no opioides a varias sustancias que agrupan diferentes mecanismos de acción para tratar el dolor, la inflamación y o la temperatura. Entonces, son tres: dolor, inflamación y la temperatura. Es por ello que a esos fármacos se les conoce como antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Dentro de sus diferencias notables con los opioides se encuentra que no se relacionan química ni estructuralmente con la morfina. No son eficaces contra el dolor intenso o agudo, especialmente en el caso del dolor visceral. La analgesia se produce por mecanismos de acción del sistema nervioso central y periférico en el sitio de la lesión. Y una particularidad de estos fármacos es que no crean tolerancia ni dependencia en uso crónico. Esa es una ventaja. Mecanismo de acción. Como ya sabemos, pues estamos hablando de un grupo farmacológico muy extenso. Entonces vamos a tomar como prototipo el ácido acetilsalicílico, que es el ASA,
En este caso particular vamos a tener un nombre referente que es la aspirina 100 miligramos tableta, que viene como ácido acetilsalicílico, ya viene de 180 a 240 miligramos, y el laboratorio es Bayer. El ASA inhibe de forma irreversible la COS plaquetaria. Recordemos que la COS es la ciclooxigenasa precursora de la síntesis de prostaglandinas. En otros tejidos, la nueva ciclooxigenasa sustituye la enzima inactivada. Entonces, vamos a encontrar que el mecanismo de acción para el ácido acetilsalicílico tiene un efecto antiplaquetario y tiene un efecto en el resto del cuerpo que demora de 6 a 12 horas. Y ahí encontramos nuestra famosa aspirina 100 miligramos. Una diaria, cuida tu corazón. Ese es el eslogan. La farmacocinética. El ácido acetilsalicílico se absorbe rápidamente del estómago y la porción superior del intestino delgado. Recordemos que el ácido acetilsalicílico en forma inorgánica regularmente se encuentra a un pH de 3, o sea, ácido. Y podemos encontrarla ya en preparados farmacéuticos de 3 a 3.5. Regularmente de 3.5 es el pH que está manejando el producto a nivel farmacéutico. Su concentración plasmática es alcanzada luego de un periodo de 1 a 2 horas. Se absorbe y se hidroliza con rapidez hasta ácido acético y salicilato, por acción de las esterasas de los tejidos y la sangre. Se elimina por la orina, principalmente. ¿Cuáles son los usos clínicos? Bueno, el ASA se utiliza a nivel clínico en patologías del sistema circulatorio, debido a que disminuye la incidencia de isquemia cerebral, angina inestable, trombosis de arterias coronarias con infarto a miocardio, y también recordemos que tiene un efecto como antipirético que es observable gracias a la acción de bloqueo que tiene sobre las prostaglandinas del sistema nervioso, ya que afecta al hipotálamo. A nivel periférico, aumenta la vasodilatación y la sudoración para nivelar la temperatura. Inhibe la prostaglandina y evita que la bradicinina estimule los receptores del dolor. En consecuencia, va a tener un efecto analgésico. Recordemos que estos fármacos tienen la particularidad de inhibir la síntesis de prostaglandina, de bradicinina, los cuales son los que le dicen al receptor que existe algo anormal y este receptor lo interpreta y envía las señales al sistema nervioso central, como lo estuvimos explicando hace un momento. ¿Cuáles son los efectos adversos de este fármaco? Bueno, dentro de los efectos adversos más destacados del ASA se encuentra intolerancia gástrica. ¿Por qué intolerancia gástrica? Bueno, ya estuvimos observando que por lo menos en la ciclooxigenasa, el ASA va a inhibirla de 6 a 12 horas, ¿cierto? Si se inhibe por ese rango de tiempo de forma reversible, pues entonces va a impedir que la prostaglandina proteja el sistema digestivo, especialmente el estómago. Entonces la persona va a experimentar acidez estomacal. De esa acidez, como el estómago regularmente está segregando, regularmente no, en los momentos de alimentación el estómago puede segregar mucho ácido, pues entonces, si no hay protección, se puede generar una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Con menor frecuencia también se encuentran hemorragias, precisamente gracias a esas úlceras. Y también puede presentarse toxicidad al fármaco. Vamos a analizar en forma breve 3 comparativos, ya sea, pues en este caso el acetaminofén, que es muy utilizado, el diclofenaco y el meloxicam, bajo las generalidades, las indicaciones y sus efectos adversos. Va a quedar a un momento ahí, ustedes pueden analizarlo, observarlo, y ya dentro de un momento entonces pueden incluso darle pausa al video, pueden analizarlo bien, investigar sobre el tema. La intervención de los analgésicos no opiáceos en el proceso inflamatorio. Bueno, como mencionamos ahorita, hay una lesión. Esa lesión produce, como se observa aquí, un edema, un eritema, un dolor y una fiebre.
Entonces, cuando la lesión produce eso, entonces ya hay un proceso inflamatorio. Esa lesión tisular es un proceso inflamatorio inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico lo que hace es enviar fagocitos para que encapsulen todos aquellos patógenos que se encuentran ahí en esa lesión y los mastocitos, los cuales van a estimular la cantidad de histamina y van a estar presentes ahí en procesos alérgicos. Para contrarrestar todo ese proceso que se está llevando ahí y que la inflamación no sea tan protuberante, si no hay necesidad, pues entonces se deriva del ácido araquidónico, la ciclooxigenasa, que va a producir prostaglandina protectora. En este caso, en ese momento es cuando el AINE o los AINES van a interferir, ¿sí?, en la ciclooxigenasa, que es la precursora de prostaglandina. Entonces, ahí en ese momento, cuando el ácido araquidónico va a sintetizar ciclooxigenasa y la ciclooxigenasa va a sintetizar la prostaglandina, intervienen los AINES impidiendo que este ciclo suceda y rompemos todo el ciclo inflamatorio, lo cual va a disminuir enseguida la inflamación. Entonces, si se libera ese ciclo normal, si se libera ácido araquidónico, se produce ciclooxigenasa, tanto ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, y ahí va a haber una vasoconstricción del dolor. Va a suceder esto, ¿sí? Entonces se sintetizan las prostaglandinas, se va llevando otra vez a la lesión y hay edema, eritema, dolor, fiebre, y eso va creciendo. Cuando llega la acción del fármaco, lo que hace es romper la cadena y no sigue la inflamación y empieza a disminuir. Entonces, el ASA, que es el ácido acetilsalicílico, como estuvimos viéndolo, él trabaja sobre la ciclooxigenasa de forma general y a nivel plaquetario va a inhibir las plaquetas, pero a nivel inflamatorio también va a inhibir este ciclo y por eso se va a ver un efecto benéfico de ser necesario. En el caso de los AINES generales, también van a trabajar ya sea de forma general sobre la ciclooxigenasa o la ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2 si es selectivo o específico, interrumpiendo también este ciclo inflamatorio y produciendo entonces un efecto benéfico para la persona. En el caso de una vez que se sintetiza la prostaglandina, pues entonces se produce prostaglandina E2 y prostaglandina F2 alfa. En este caso, la prostaglandina F2 alfa es la responsable de la contracción uterina vasodilatación. Cuando regularmente las mujeres tienen su ciclo menstrual, pues esta prostaglandina es la que está de forma predominante en ese momento, en ese sitio de forma local. Es por ello que el ibuprofeno resulta efectivo sobre ese tipo de cólicos menstruales. El resto de los AINES ya van trabajando directamente en esta parte de la síntesis de la ciclooxigenasa de la prostaglandina, especialmente la prostaglandina 2. Pueden detener el video, observarlo bien y revisarlo. Medicamentos antigotiosos. ¿Qué es la gota? Bueno, la gota es la acumulación de ácido úrico en el cuerpo, produciendo así cristales de ácido úrico a nivel articular y en el riñón produciendo cálculos de ácido úrico. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay dos razones. La primera es por la producción excesiva de ácido úrico, ya sea por el que la persona está consumiendo mucha carne roja o sí, muy regularmente muchas carnes rojas y muchos otros alimentos que propenden a generar ácido úrico. Recordemos que el ácido úrico no se utiliza para nada en el cuerpo y debe ser desechado, ¿sí? Entonces, cuando no es desechado de forma suficiente y siempre está quedando un remanente que va creciendo en nuestro cuerpo, pues entonces se va acumulando y eso no puede suceder. Por eso es que la segunda razón es que el cuerpo no elimina de forma eficiente la cantidad de ácido úrico. Ya, tenemos esas dos razones. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, una imagen habla más de 1000 palabras
y podemos observar cómo hay una acumulación de ácido úrico, que ya en ese caso son cristales de ácido úrico, que se encuentran en el dedo gordo del pie, mal llamado dedo gordo, ¿no? En el dedo gordo del pie, y están generando la inflamación, el edema, el calor a la persona. Entonces vamos a ver cuáles son los medicamentos que se utilizan para ese tipo de situaciones. Aquí podemos observar los estilos radiografía. Entonces hay una erosión ósea porque los cristales de ácido úrico están quedando en la terminal externa de la falange y el líquido sinovial está quedando hacia el lado interno, produciendo la inflamación, como se puede observar aquí de este lado, y aquí los cristales de ácido úrico que están de este lado. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos antigotosos? Bueno, vamos a tener 3 medicamentos antigotosos que son la colchicina, allopurinol y febuxostat. Ahí pueden encontrar entonces nombres comerciales como el Colchimedio, el Uroquap y el Goute de 80 miligramos, Debussier, Teopharma y Procaps respectivamente. Ahí encuentran también su código anatomoterapéutico. Y de este lado vamos a ver entonces cómo actúa. Farmacodinámica. La colchicina evita la polimerización de tubulina e inhibe la migración linfótica, fagocitosis y la formación de leucotrienos. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Bueno, la enfermedad diarreica aguda, náusea, vómito, dolor abdominal y necrosis hepática en casos graves. El aropurinol evita la oxidación de la santina o hiposantina hasta ácido úrico. Decrecen las concentraciones de ácido úrico en plasma y en dimensiones de su reserva y aumenta santinas e hiposantinas más solubles para que puedan ser expulsadas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, intolerancia gástrica intestinal, produciendo también náuseas, vómito y diarrea, neuritis, depresión de médula ósea. En el caso del febuxostat, que es el último, un excelente producto que ya fue aprobado últimamente por la FDA y que está siendo recomendado a nivel mundial, pues lo que hace es, este es un producto que es un inhibidor no purínico de la oxidasa de santina. Recordemos que cuando la santina es precursora de ácido úrico, por lo tanto, cuando se inhibe la oxidasa de santina, pues entonces lo que se hace es disminuir la formación de santina y de ácido úrico. Esta disminución de urato es considerable independientemente de la causa del exceso. Entonces, podemos observar que este es un medicamento que es efectivo siempre y cuando se esté produciendo ácido úrico de más o el cuerpo no sea capaz de eliminarlo totalmente. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, las anomalías de la función hepática, la enfermedad diarreica aguda, la cefalea y las náuseas. Pues no me queda más que agradecerles por observar el video. Espero que haya sido de su total agrado y su interés. Y continuar estudiando, que es lo importante. Hasta una próxima oportunidad. Aquí encuentran las referencias bibliográficas. Si de pronto desean mayor información, pueden consultarlos. Y hasta pronto.